Esta semana en la asignatura de Lengua y Literatura vamos a trabajar lo que son los sesgos, los prejuicios y los estereotipos aplicados a los medios de comunicación, específicamente a la publicidad. Para ello, el objetivo que tenemos es analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, específicamente textos publicitarios, con la finalidad de identificar sesgos, prejuicios y estereotipos presentes. Es decir, que esta semana la actividad de ustedes séptimo básico está orientada a analizar netamente lo que es la publicidad, pero más allá de los elementos formales que puedan armar el texto publicitario, van a analizar lo que son los sesgos, los prejuicios y los estereotipos. Comencemos con la definición de medios de comunicación. Para ustedes, ¿qué es un medio de comunicación? En sí, hablamos de medios comunicativos, medios de comunicación de masa o más media, cuando determinamos y cuando hacemos referencia a aquellos canales, a aquellos instrumentos que nos permitan transmitir un mismo mensaje a un gran grupo de receptores al mismo tiempo. Es decir, van a ser todos aquellos mecanismos que nos permitan entregar un mensaje a un público muy amplio. Por su masividad se habla de audiencia o públicos a la hora de referirse a los receptores de los mensajes transmitidos por esta vía, por los medios de comunicación. Con la irrupción de este tipo de medios comenzó a hablarse de comunicación de masas, ya que en ella participa un único emisor que formula un mensaje que le llega a un receptor masivo. Y los medios de comunicación se pueden emplear con diferentes fines que vamos a hablar más adelante. Hemos estado hablando de emitir mensajes, hemos estado hablando de recibir mensajes y a lo que estamos haciendo referencia es al esquema de la comunicación. Este esquema fue propuesto por Roman Jakobson, un lingüista que se dedicó a estudiar las interacciones que hay dentro de la comunicación. Si nosotros lo vemos en algo, en una interacción comunicativa muy simple que nosotros vivimos en el día, una conversación. Hay un emisor que va a ser quien va a emitir un mensaje, quien habla, por decirlo de una forma más coloquial. Eso que habla, eso que dice es el mensaje. Aquella persona que escucha este mensaje es el receptor. El lenguaje que se emplea para entregar este mensaje es el código. El medio por el cual se transmite este mensaje es el canal. Y el contexto va a ser la situación sociocultural, momento, lugar, características que le van a dar sentido a esta comunicación, a esta situación comunicativa. Por ejemplo, si un día me siento a leer el diario, pero quizás estoy haciendo una clase. Estoy en el colegio, sala de clases, ¿cierto? Ustedes están haciendo una actividad y yo me siento a leer el diario. ¿Quién es el emisor? El periodista, ¿cierto? El medio de comunicación. ¿Cuál es el mensaje? Aquella noticia que estoy leyendo, toda la información que se me entregue en ese texto noticioso. ¿Quién es el receptor? En ese caso sería yo, ¿cierto? Que estoy leyendo ese anuncio. Pero también serían todas aquellas personas que leen esta noticia. ¿Cuál es el código? Español de Chile. Si es que estoy leyendo, por ejemplo, el Mercurio, las últimas noticias. Esos diarios hacen uso del español. Y el español tiene muchas variantes. Específicamente, si es en nuestro país, ¿cierto? Va a ser el español de Chile, con la variante chilena.
El canal por el cual se está entregando ese mensaje, esa noticia, es un canal escrito, específicamente un diario. ¿Y cuál es el contexto? El contexto va a ser una sala de clases en donde quizás tengo un tiempo libre o quizás necesito leer una noticia en ese momento para quizás comunicarla, para conversarla con ustedes, para comentarla. Ahora, supongamos que estoy en una fiesta y me siento a leer el diario. ¿Ustedes creen que este proceso comunicativo tendrá sentido? No, ¿cierto? Porque una fiesta no es momento para sentarse a leer el diario. El mismo ejemplo de si un día nos vemos en el supermercado, nos cruzamos con alguno de ustedes estudiantes y yo les comienzo a hablar de lo que es el proceso de la comunicación, le comienzo a explicar acerca de lo que son los medios de comunicación en medio del supermercado. Esa situación comunicativa es ilógica, no tiene sentido, porque contextualmente, es decir, el momento, el lugar, los rasgos, las características que envuelven esta situación no son las adecuadas, no son las que se requieren para entablar esa conversación. Una vez que tenemos claro lo que son los medios de comunicación, lo que es el esquema de la comunicación de Jacobson, vamos a pasar a la publicidad. Ustedes, ¿qué saben de la publicidad? Piensen. Vamos a leer mientras esta cita que tenemos al costado. Señala, la publicidad es básicamente persuasión y la persuasión no es una ciencia, sino un arte. Un primer indicio que tenemos en esta cita, ¿cierto?, es que la publicidad tiene un fin persuasivo, es decir, de convencimiento. Y en sí se define como el conjunto de estrategias orientadas a dar a conocer un producto y servicio a la sociedad. No se trata solo de dar a conocer este producto, sino también de posicionarlo, de darle cierto estatus al producto en sí, que sea conocido. Y para ello, ¿cierto? Para que este producto sea conocido y para ubicarlo dentro de lo que son los estándares sociales, se emplean ciertos recursos. Por ejemplo, para poder convencer, para poder persuadir a alguien o disuadirlo, convencer es que haga algo, persuadir es que haga algo, ¿cierto? Y disuadir es que deje de hacer algo o deje de pensar en algo. Se utilizan regularmente figuras retóricas como la metáfora, hipérboles, personificación. Pero en sí tenemos lo que es el eslogan. Y el eslogan es esta frase que ocupa un lugar privilegiado dentro de la disposición espacial del anuncio publicitario. Es simple, es fácil de recordar y tiene relación directa con los elementos que se están promocionando en este producto o en este servicio. El texto secundario viene a ser aquella información que ya aparece en un tamaño de letra un poco más pequeño y viene a complementar lo expresado en el eslogan. Luego tenemos una tercera parte, presentación de personajes estereotipados o modelos de admiración. La publicidad regularmente hace uso de modelos que son deseables y admirables para los consumidores. Jamás van a poner, por ejemplo, para promocionar ropa deportiva a una persona anciana o una persona quizás con un sobrepeso demasiado enorme, porque eso, aunque suene mal, eso no va a vender. Hoy en día está muy de moda el tema de lo que es la igualdad en todos los aspectos y que en sí estéticamente una persona delgada puede ser suplida por una persona con un sobrepeso y que en el fondo ambos cuerpos van a ser hermosos. Pero si nosotros somos crueles en el fondo en nuestro análisis y analizamos la publicidad por lo que
hoy se nos presenta. ¿Cuántas publicidades ustedes conocen, por ejemplo, con protagonista, en donde el protagonista, el modelo que promociona un producto o un servicio, sea una persona que no sea atractiva físicamente y que no tenga algo deseable? Son muy pocas, ¿cierto? Además, se emplean paisajes o elementos que son valorados positivamente. ¿En qué sentido? Se usan imágenes, sonidos, cosas, escenarios que provoquen un bienestar. Se usan playas paradisíacas, por ejemplo. Se escucha quizás el ruido de las gaviotas, del mar. Se posiciona quizás un elemento en puestas de sol, en playas paradisíacas. Se muestran autos lujosos. Generalmente, por ejemplo, las publicidades en relación al alcohol, cervezas, por ejemplo. Recuerdo un anuncio publicitario de Corona, la botella, ¿cierto? Aparecía en medio de las playas. Entonces eso le da una mirada de relajación, de antiestrés, de compañía, de amistad, de pasarlo bien, de fiesta. Y todo esto, elementos que son valorados positivamente y son empleados para promocionar, en este caso, una cerveza que era Corona. Además de todo lo que ya hemos dicho, hay ciertos elementos como los tonos y los colores. Si se emplean colores fuertes como el rojo o los amarillos intensos, se busca producir dinamismo, juventud y modernidad. Estos colores se asocian con estas características. Los tonos cálidos y pasteles se asocian con la tranquilidad y la estabilidad, los oscuros con la sobriedad y la elegancia, y los colores claros con lo que es pureza, frescura y transparencia. Piensen ustedes en afiches publicitarios o publicidades que han visto en televisión, en las redes sociales, los colores que predominan, los modelos que emplean y además, cierto, los ángulos de visión, que ya es lo último que vamos a ver en relación a las características y a los elementos que utilizan las publicidades. Si nosotros queremos empequeñecer un objeto, si queremos a lo mejor ridiculizarlo, lo vamos a enfocar desde arriba. Ahora, si queremos que este objeto se vea grande en comparación a otros elementos, lo vamos a enfocar desde abajo. Si queremos una mirada de igualdad, quizás la enfocamos de frente. Todos estos ángulos, colores, paisajes tienen un propósito comunicativo. No es al azar todo esto, sino que todo es pensado para promocionar este producto o este servicio y lograr que el consumidor adquiera este producto o este servicio. Dentro de las figuras literarias, que hemos nombrado un par de diapositivas atrás, dijimos que regularmente se emplean las metáforas y recordemos que las metáforas son una especie de analogía y semejanza sin emplear los nexos comparativos. Ejemplo, tus ojos son verde selva, era su cabellera oscura hecha de noche y de dolor. En este caso tenemos comparaciones, pero no se emplea el nexo como. En cambio, en el símil o comparación, puede recibir ambos nombres si se emplea el nexo como, y esta sí es una relación de semejanza ya directa en cuanto a quizás similitudes que puedan existir entre ambos. Eres fría como el hielo, se arrojó sobre ella cual águila sobre su presa. En el primer ejemplo utilizaron el nexo como y en el segundo el cual, en relación a comparación. La hipérbole aumenta o disminuye de manera exagerada algún aspecto o característica. Te pedí disculpas 1000 veces, te aman hasta el infinito y más allá. Lloro río de lágrimas al partir. La metonimia consiste en designar una cosa con el nombre de otra, con la cual tiene una relación de presencia o cercanía. Los jóvenes juraron lealtad a la bandera. En este caso se ha empleado bandera como un sinónimo, ¿cierto?, de país. La anáfora consiste en la repetición rítmica de un determinado sonido o palabra
al principio de cada verso o frase. Por ejemplo, aquí todo se sabe, aquí no hay secretos, ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. La personificación o prosopopeya es atribuirle cualidades de los seres racionales, es decir, cualidades humanas, a objetos inanimados o animales irracionales. La luna me sonríe desde lo alto del cielo, el reloj nos grita la hora, el perro, no sé, me habló. Son elementos que son propios del ser humano y que se le atribuyen a objetos o a animales que son irracionales. Irracional significa que no es un ser pensante, no es capaz de racionalizar sí, el pensamiento. El epíteto es el adjetivo que se emplea para atribuirle cualidades al sustantivo que le acompaña. Por ejemplo, rudo camino, dulce espera, tierna alegría. Y finalmente la aliteración, que es la repetición de un sonido o varios sonidos similares, sobre todo consonánticos, en una misma frase u oración con la finalidad de producir cierto efecto sonoro en la lectura. Infame turba que nocturnas, aves. Infame turba de nocturnas aves. En este caso el sonido que se ha repetido es tur. Los suspiros se escapan de su boca de fresa. En este caso, ¿cierto? Se trata de reproducir el sonido de los suspiros de cierta forma a través de lo que es la repetición de la letra S, el sonido fricativo. Cuando se genera ese sonido de siseo, es un sonido fricativo. Estas figuras literarias nosotros las vemos generalmente en lo que es el género lírico, pero muchas veces son empleadas también dentro de la publicidad, ya sea para construir los eslogan o en este caso, ¿cierto? En las imágenes, por ejemplo, en ambas imágenes tenemos una personificación. En una, ¿cierto? Se atribuyen cualidades humanas a dos animales en el fondo. ¿Qué son los sesgos? En sí los sesgos son elementos cognitivos, es decir, del aspecto racional, de lo que es la forma de pensar. Y son empleados dentro de la publicidad. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos aseguramos de ser totalmente racionales, pero no es así. Nosotros somos seres humanos predecibles, irracionales. Tomamos decisiones emocionales y las justificamos con razones. Nuestra mente siempre toma atajos al procesar la información. Y esto puede jugar, ¿cierto?, a nuestro favor o a nuestra contra, dependiendo del propósito. Si nosotros lo vemos netamente en publicidad, tenemos varios tipos de sesgo. De confirmación, por ejemplo. Se busca información que confirme las creencias y opiniones. Por ejemplo, si yo creo que un niño que ha sido amamantado con leche materna son más inteligentes, cada vez que un niño tenga buenas calificaciones lo voy a atribuir a eso y voy a ignorar toda la demás información. El efecto halo es cuando confundimos la apariencia con la esencia. Y en este caso, cierto, por ejemplo, el éxito del iPod de Apple influyó positivamente en el lanzamiento del iPhone. Es decir, que en las marcas personales podemos ver cómo una persona atractiva físicamente se asocia a alguien de éxito, aunque no tenga nada que ver. El efecto halo apunta, cierto, a lo que es la apariencia, a dejarnos llevar por la apariencia más que por la esencia, que en el caso de la publicidad, más allá, cierto, de la utilidad que pueda presentar. El efecto encuadre depende, cierto, de cómo te expreses, tendemos a sacar unas conclusiones u otras. Por ejemplo, es más factible que nos convenza
una información o un eslogan o un texto secundario que diga tiene un 90% de cura. Este elemento va a tener más efecto positivo, más eficacia que decir tiene un 10% de riesgo. Siempre tomamos el aspecto más amplio, ¿cierto? Y dependiendo de la información que nos entreguen, así nosotros vamos a comprender y vamos a sacar conclusiones en relación a ello. El efecto señuelo, este es un hecho curioso y pasa. Por ejemplo, en los precios online, si tenemos 3 opciones, escogeremos la cara. Si tenemos 2 opciones, escogeremos la más barata. Hay un efecto de anclaje con la referencia que vemos. El efecto Forer o efecto Barnum. En este caso, nos dice que tendemos a tratar las descripciones generales como si fueran personalizadas. Por ejemplo, si alguien escribe un eslogan diciendo que es lo mejor para tu descanso, pensarás que es algo personalizado para ti, pero en realidad es algo escrito para todo el mundo y que da la sensación de personalizado la palabra tú. Luego tenemos el efecto o aversión a la pérdida. No nos gusta el riesgo y por eso, en general, se prefiere por optar por decisiones que están en nuestra zona de confort, nuestra zona, cierto, de seguridad. Optamos por el status quo. Valoramos más lo que tenemos que lo que podríamos conseguir, aunque a veces eso signifique perder otras oportunidades. Luego tenemos sesgo de autoridad. Nos influye más quien dice algo que lo que dice. Ocurre, por ejemplo, con los influyentes o influencers, donde creemos que sabe del tema y no se suele cuestionar mucho sus planteamientos por parte de los seguidores. Tras esto tenemos, en el punto número 8, el efecto bad word. Lo que piensan los demás condiciona en mayor o menor medida nuestro pensamiento. Las personas estamos programadas socialmente. Por ejemplo, si vemos un restaurante lleno, tendemos a asociar que la comida será de calidad, aunque jamás la hayamos probado. Luego tenemos el sesgo de asociación visual. Las personas tienden a asociar una determinada experiencia con ciertas propiedades o condiciones del entorno en que se produce. Solo tenemos 7 segundos para impactar positivamente. Por ejemplo, cuando en las pescaderías se empezó a comercializar el pescado puesto en cubitos de hielo, las ventas aumentaron considerablemente, ya que se percibía que estaba más fresco y por lo tanto era de más calidad. Otro ejemplo claro sería ver un buen diseño gráfico en un sitio determinado y asociarlo con mayor calidad del producto o servicio o con la misma empresa en cuestión. El sesgo de distinción es la tendencia a notar fuertes diferencias entre dos opciones similares cuando se les evalúan simultáneamente que de forma separada. Por ejemplo, si evalúas el sabor de una lata de refresco más desconocida por separado, esta tendrá más probabilidades de éxito que si la evalúas comparándolo con una lata de refresco de Coca-Cola. Y finalmente, el efecto, denominación. Tendemos a gastar más cuando está denominado en pequeñas cantidades que en grandes cantidades. Por ejemplo, será más exitosa una venta si decidimos que la podemos pagar en 10 cuotas, de un bajo valor, ¿cierto? De 10.000 pesos quizás al mes, que si decimos que cuesta 120.000 pesos al año. Luego tenemos los prejuicios. Un prejuicio es el proceso de formación de un concepto o juicio sobre alguna persona, objeto o idea de manera anticipada. Generalmente los prejuicios son negativos y tenemos
los estereotipos. El estereotipo es una imagen, una idea o una noción que tiene un grupo social sobre otro, al que le son atribuidos de forma generalizada conductas, cualidades, habilidades y rasgos distintivos. ¿Cuál es la diferencia entre prejuicio y estereotipo? Los prejuicios, ¿cierto?, son un juicio valorativo de manera anticipada y el estereotipo viene a ser una idea, una noción que se tiene sobre un grupo social en cuanto a conductas, cualidades, habilidades y rasgos distintivos. Dentro de estereotipos tenemos diversas clasificaciones, pero esta vez vamos a ver solo cuatro. Los sexistas, perdón, que apuntan a lo que es el sexo, hombres o mujeres, y a hombres y a mujeres, ¿cierto?, se le atribuyen ciertas cualidades. Por ejemplo, en productos de aseo, generalmente se usa la figura de la mujer. En productos deportivos, generalmente se asocia a los hombres. La mujer, cierto, dentro de lo que son las publicidades, muchas veces se encasilla en roles maternales y más delicados, separando, cierto, de lo que es la visión del hombre en sí. Los etarios tienen que ver con rangos de edades y se relaciona, cierto, con atribuirle a ciertos rasgos etarios, a ciertas edades, características y acciones que ellos podrían realizar. Ropa deportiva, por ejemplo, jamás van a poner a una persona mayor a promocionarla. En este caso tenemos un anuncio de Corega, que es un pegamento para prótesis dentales, y se asocia, cierto, con la figura de una mujer ya mayor, considerando, cierto, que hay jóvenes que a lo mejor no tienen los recursos para eh, acceder a otro tipo de beneficio y usan prótesis también. ¿Por qué no ponen, no sé, a una persona de 20 años a promocionar lo que es este pegamento de prótesis? ¿Por qué en las publicidades no hay personas mayores promocionando quizás autos deportivos? Principalmente por lo que es este estereotipo etario. Los estereotipos sociales tienen que ver, cierto, con los grupos sociales determinados por ingreso familiar, jerarquía social e incluso por la ubicación residencial. En este caso, en el ejemplo que vemos aquí al costado, tenemos un prejuicio social en relación a la apariencia. Muchas veces, cierto, nosotros solo por la ubicación en donde vive alguien, nosotros ya tenemos una preconcepción y le atribuimos ciertas características y formas de actuar. Y finalmente los estereotipos étnicos que tienen que ver con la raza de las personas. Generalmente, cierto, dentro de anuncios publicitarios, hoy en día quizás no es tan visto, pero hace un par de años atrás era común ver y hacer la diferencia, cierto, entre gente de piel oscura y gente de piel más clara, donde la gente de piel clara, cierto, comúnmente llamada blanca, promocionaba ciertos productos, ciertos elementos que la gente de piel un poco más oscura no puede promocionar o que quizás no es tan atractivo verlo dentro de las publicidades. ¿Cuántas publicidades ven ustedes, recuerden, en donde logren identificar estereotipos étnicos, sociales, etarios y sexistas? Y ahora la actividad de la semana. Deben buscar textos publicitarios en donde aparezcan hombres y mujeres. Puede ser por separado o puede ser en conjunto. No importa que no haya letras, no importa que no haya eslogan, solo que hayan hombres y mujeres. Una vez que vean estos anuncios publicitarios, ¿qué sesgos, prejuicios y estereotipos están presentes en esos anuncios que ustedes han seleccionado? Nos seleccionen más allá de 4 anuncios publicitarios. Una vez que ustedes ya hayan identificado sesgos, prejuicios y estereotipos, piensen que son personas que vienen de otra galaxia y que están haciendo un estudio de los habitantes de nuestro planeta. La única información que tienen son los textos publicitarios
y necesitan escribir una definición de hombre y mujer a partir de ellos. ¿Qué definición escribirían? Solo a partir de los anuncios publicitarios. Y finalmente el desafío de esta semana consiste en buscar las 5 diferencias entre estas dos imágenes. ¿Qué diferencia a ambos gatos? Recuerden nuestro horario vía Skype, que es a las 12:55 hasta las 13:25, nuestra clase por Skype, para que participen de ella. Nos vemos, que estén bien.